Hola, hola, damos la bienvenida oficial a esta actividad de nuestro proyecto Innova Previsión, Educación Previsional a tu alcance, un proyecto en esta oportunidad vamos a conversar sobre la pensión garantizada universal y el pilar no contributivo. Este es un proyecto que desarrolla la empresa social Sofan, acá desde la región de Ñuble. Agradecemos la participación aquí de Vicente Becerra, nuestro intérprete de lengua de señas chilena. Somos una empresa social, como les contaba, y desde el ámbito del triple impacto que como empresa B tenemos que lograr, buscamos siempre impactar positivamente en la comunidad en la que nos desenvolvemos, en los negocios que desarrollamos y en el medio ambiente. Dentro de eso desarrollamos este proyecto que es un proyecto del Fondo para la Educación Previsional FEP. Es una iniciativa financiada por el FEP y administrada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Nosotros desarrollamos un proyecto que tuvo dos áreas fuertes de acción. Tuvimos, participamos en terreno en 15 ciudades de las regiones de Maule, Biobío, Ñuble y prontamente vamos a estar en la región metropolitana con una oficina de atención móvil donde las personas se acercaban y podían acceder a información sobre distintos temas previsionales y además a la asesoría de el asesor previsional que los ayudaba a resolver distintas dudas sobre temas generales sobre seguridad social y sistema previsional chileno. Ese era el paraguas que como protege o que engloba todo este proyecto que nosotros realizamos. Para la actividad de hoy contamos con la presencia del asesor previsional Francisco Vera. Francisco Vera nos está acompañando desde Punta Arenas. Esa es la gracia de poder hacer estos webinars. Tenemos a los talentos, no importando en qué territorio esté. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan. En el chat del grupo se va a compartir una evaluación de entrada. La idea es que ustedes durante estos primeros minutos respondan estas preguntas con lo que sepan. Son 5 preguntas súper breves sobre la pensión garantizada universal y después, terminada la actividad, vamos a dar unos minutos también, un par de minutos para que ustedes puedan responder la evaluación de salida, que se llama. La idea es que nosotros podamos ver las oportunidades de mejora que tiene cada una de nuestras sesiones y también compartir información importante con todos ustedes. Sin más preámbulo y para enfocarnos en lo importante que es la pensión garantizada universal, dejo con ustedes a Francisco Vera y a Vicente Becerra, nuestro intérprete de lengua de señas. Vamos, Francisco. Gracias, Carolina. Hola, muy buenas tardes ya. Estamos mediodía, pero pasadito un minuto, 2 minutos, así que buenas tardes. Este es la última presentación, el último módulo de nuestro ciclo, y hoy día vamos a tocar un tema súper importante y que en el último tiempo ha tenido incluso hasta debate, pero sin duda es uno de las, de los últimos beneficios sociales importantes que se han incorporado a nuestro sistema previsional. Como en las oportunidades anteriores, vamos a empezar con la respuesta, ¿cierto?, a esta pregunta que es ¿qué se entiende por seguridad social? Nosotros hemos definido, ¿cierto?, que la seguridad social conceptualmente es una obligación que cualquier sociedad asume con respecto a sus ciudadanos, a las personas que la componen, para protegerlos ante situaciones que pongan en riesgo su capacidad de generar ingresos. Esto es responsabilidad entonces de la sociedad, porque así lo asume, ¿no?, el proteger a los individuos. Y distintas organizaciones de derechos humanos en el mundo han determinado y han definido que la seguridad social es un derecho. ¿Cuáles son las contingencias, las situaciones más relevantes que pueden afectar la capacidad de generar ingresos de una persona? Son, por ejemplo, la pérdida del sostén de la familia, es decir, la muerte o enfermedad invalidante, por ejemplo, o incluso el acceder a una pensión que sea muy baja con respecto a los ingresos que tenía en la vida laboral, y eso obviamente va a afectar el progreso, ¿cierto? La subsistencia incluso de una familia si es que quien sufrió aquella situación era
quien hacía el aporte económico principal. Están también las enfermedades que afectan de manera temporal, pero que durante ese tiempo, de todas maneras, la capacidad de generar ingresos se ve alterada. Están los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que están relacionadas con la actividad que las personas ejercen y que pueden provocarle también la muerte o una invalidez permanente. Y está el desempleo, que es, bueno, la pérdida del trabajo y con la correspondiente con el correspondiente trauma que en muchas personas genera el quedarse exactamente desempleado. Nosotros vamos a abordar en esta presentación, y tal como lo hemos hecho anteriormente, solamente el primer grupo, todo lo que está dentro de la pérdida del sostén de la familia, por invalidez, por fallecimiento, por haber accedido, por haber cumplido la edad y estar accediendo a lo mejor a una pensión muy baja. Nosotros vamos a abordar entonces solamente esa área y dentro de ella específicamente el tema de las pensiones. Ayer nosotros tratamos los tipos y modalidades de pensión y vimos que ellas están enmarcadas dentro de lo que es el pilar contributivo obligatorio. O sea, las pensiones se financian con las cotizaciones obligatorias que nosotros enteramos en nuestras AFP y que cumplidos ciertos requisitos de edad o de enfermedad o fallecimiento del titular, generan entonces pensiones. Está el pilar contributivo voluntario, que es aquel en el cual nosotros podemos cotizar o ahorrar adicionalmente, tal como lo dice aquí de manera voluntaria, para incrementar nuestro ahorro y por consiguiente nuestra pensión futura. Y está el pilar no contributivo, que es que se financia con aportes del Estado y cuyo objetivo fundamental es prevenir la pobreza en la vejez y eventualmente en caso de una invalidez por enfermedad. El pilar no contributivo, que es el que nos vamos a concentrar hoy día, está desde el punto de vista de las pensiones constituido por dos tipos de pensión. La pensión básica solidaria de invalidez, PBSI, su sigla, y la pensión garantizada universal. Como dijimos antes, estas pensiones son pagadas por el Estado a través del IPS, del Instituto de Previsión Social. En caso de invalidez existe la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez, que después vamos a ver cuál es su objetivo, ¿cierto? Y la pensión garantizada universal, cuyo requisito principal, no es el único, ¿cierto? Es pagar pensiones a todas aquellas personas mayores de 65 años. La pensión garantizada universal, como dije antes, es el último beneficio social relevante que se incorporó al sistema y esto fue a partir de fines del año 2022. Entonces, la pensión básica solidaria de invalidez está orientada a personas que no tienen una jubilación, distinto al caso de la pensión garantizada universal y distinto incluso al aporte previsional solidario de invalidez, que es un complemento a la pensión básica solidaria de invalidez, pero que exige que quien postula esté recibiendo una pensión. Hoy día, el monto de la pensión básica solidaria de invalidez como el de la pensión garantizada universal PGU se han igualado y es de 214.296 pesos. Ese es el valor durante el año 2024. Es un pago mensual, se paga como una pensión, pero requiere, como dije antes, el cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos específicamente para quien postula a una pensión básica solidaria de invalidez? Bueno, tener entre 18 y 64 años, independiente para hombres o mujeres, no hay diferenciación. A pesar de que la mujer puede jubilar por edad a los 60 años, la pensión básica solidaria de invalidez se extiende hasta los 65.
también para las mujeres. Entonces, hay un requisito de edad, hay un requisito fundamental y es que una comisión médica de invalidez, que es dependiente del decreto ley 3500, que es el decreto ley bajo cuyo paraguas están las AFPs, ¿cierto? Esta comisión médica es financiada precisamente por las administradoras de fondos de pensiones, y entonces esta comisión médica, posteriormente a que la persona interesada se presente postulando a la pensión, ¿cierto? Sea dictaminada con un cierto porcentaje de incapacidad laboral que tiene que ser superior al 50% de sus capacidades. Cada patología está, por así decirlo, tarificada. O sea, está estudiado, de acuerdo a la ciencia, cuánto es que porcentualmente cada patología afecta la capacidad de una persona para trabajar de manera normal. Bueno, si esta comisión médica, en base a la patología o las patologías que presente quien está solicitando la pensión básica solidaria de invalidez, si ese porcentaje es un 50% más, ya está cumpliendo con el requisito. Bueno, en una condición fundamental es que los imponentes de la Dirección Previsional de Carabineros de IPRECA o la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, no tienen derecho a la pensión básica solidaria de invalidez y tampoco al aporte previsional solidario de invalidez. Y hay un requisito también de residencia, y es que quien postula debe acreditar 5 años continuos o discontinuos de residencia en el país en los últimos 6 años anteriores a la fecha en que presentó la solicitud. Puede ser que alguien hoy día está presentando su solicitud porque cumple todos los otros requisitos, pero resulta que no tiene los 5 años de residencia continuos o discontinuos en los últimos 6 porque, por ejemplo, no estuvo en el país. Pero si se presenta en 1 año, o en 2 años, o en 3 años más, en un periodo más adelante, y se quedó en el país y sigue cumpliendo con todos los otros requisitos, bueno, va a tener derecho entonces a esta pensión básica solidaria de invalidez. Y el aporte previsional solidario de invalidez tiene como objetivo complementar cualquier pensión que una persona tenga, una pensión de invalidez, y que sea inferior a los 214.296 pesos que vimos en esta lámina anterior. Como ese es el monto máximo de la pensión básica solidaria de invalidez, ¿cierto? Si alguien tiene otro tipo de pensión, pero cumple los requisitos de invalidez que se especifican acá, puede solicitar el aporte previsional solidario de invalidez para levantar su pensión desde lo que esté cobrando, por ejemplo, 150.000 pesos, para que el Estado le aporte el diferencial y pueda aumentar su jubilación hasta los 214.296 pesos. Entonces, resumiendo un poco, la pensión básica solidaria de invalidez exige no tener ningún tipo de pensión. El aporte previsional solidario de invalidez no. Es más, el aporte previsional solidario de invalidez exige que alguien ya sea beneficiario de una pensión financiada de otra forma, ¿cierto? Puede ser una pensión de invalidez del sistema antiguo, podría ser una pensión de invalidez del nuevo sistema previsional que le esté pagando una AFP, por ejemplo, o una compañía de seguros, pero no llega a los 214.296 pesos. Entonces, pensión básica solidaria de invalidez y aporte previsional solidario de invalidez están relacionados, pero de distinta manera y a través, y la diferencia es un requisito, que es el tener o no una pensión previa. Y ahora entonces vamos a pasar a conocer qué es la pensión garantizada universal, cómo se paga, cuáles son sus beneficios. Los requisitos para la PGU son haber cumplido 65 años o más. O sea, no está obligado quien cumple 65 años y cree
que cumple los requisitos para acceder a la PGU a presentarse, a solicitarlo. Podría ser que quizás a esa edad no los cumpla, pero más adelante sí, y por lo tanto no está impedido de hacerlo más adelante. Ese es el requisito de edad. El requisito de residencia, tal como en el caso de la pensión básica solidaria de invalidez, es tener en Chile una residencia de al menos 20 años a contar de haber cumplido los 20 años de edad. Y además, 4 años también de residencia dentro de los últimos 5 en el momento en que presentó su solicitud. No puede pertenecer al 10% más rico de la población, es decir, debe pertenecer al 90% de la población según el índice de focalización previsional. Para determinar a qué porcentaje, en qué porcentaje de la población está uno, bueno, el primer paso es inscribirse en el registro social de hogares. Esta herramienta va a determinar un cierto puntaje de vulnerabilidad, pero además de eso, para determinar si se califica para la PGU, se cruza la información con otras instituciones dentro del país, ¿cierto? AFP, eventualmente tesorería, para registrar los ingresos reales y la situación socioeconómica de quien está postulando. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que si uno pertenece, de acuerdo a ese índice, al 10% más rico de la población, no tiene derecho a la pensión garantizada universal. Y además de eso, si es que aquel que está postulando o aquella que está postulando a la pensión garantizada universal ya tiene una pensión que es superior a 1.158.355 pesos hoy día, inmediatamente no tiene derecho a la PGU. Pero si la pensión que está cobrando es inferior a ese monto, podría tener derecho a la PGU. Bueno, siempre que cumpla todos los requisitos anteriores que ya mencionamos. Y aquí entonces hay un ejemplo bastante simple, donde nosotros tenemos que entre 729.764 pesos y 1.158.355, que son las dos cantidades límites, se mueve la PGU, por así decirlo. Si alguien cumple todos los requisitos anteriores y tiene una pensión de base inferior o hasta 729.764 pesos, va a tener derecho al 100% de la PGU, o sea, a los 214.296 pesos. Pero como dijimos antes, hay un tope de 1.100.000 y tanto, y alguien podría estar cobrando ya una pensión y su pensión ser superior a 729.764 pesos, pero menor a 1.158.355, y si cumple todos los requisitos anteriores, ¿cierto? De edad, de residencia, de vulnerabilidad, va a tener también derecho a la PGU, pero no al valor total. Y entonces en esta lámina se muestra un ejemplo de alguien que tiene una muy buena jubilación de 800.000 pesos, y en ese caso, vuelvo a insistir, cumpliendo todo el resto de los requisitos, va a acceder a un monto de pensión garantizada universal de 179.177 pesos. Se calcula proporcionalmente para aquellos que tengan pensiones en el rango este que aparece ahí. Y ahí ustedes ven cómo, en la medida que el monto de la pensión que esté cobrando se acerca al 1.158.355, el monto que va a recibir por concepto de pensión garantizada universal va a ir disminuyendo. Claramente porque el objetivo es ayudar a aquellos que tienen pensiones más bajas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, mencionamos la pensión base. Quien percibe una pensión base. ¿Qué es la pensión base? Es la suma de la pensión autofinanciada de referencia más las eventuales pensiones de sobrevivencia que pueda estar recibiendo la persona que está postulando. La pensión autofinanciada de referencia se calcula como una
para los que asistieron a la presentación de ayer, se calcula como una renta vitalicia, que es una modalidad de pensión, como una renta vitalicia simple, según los parámetros normales del cálculo de pensiones, es decir, la edad de quien se está pensionando, acuérdense que tiene que ser 65 más, la edad de quien se está pensionando, de su grupo familiar que tenga derecho a cobrar pensión de sobrevivencia, también de una variable que es una tasa de interés que fija la autoridad, bueno, de la composición del grupo familiar. Entonces, se calcula esa pensión, se le suman las otras pensiones que pueda estar percibiendo alguien que está postulando. Por ejemplo, una mujer que enviudó, que está cobrando una pensión de viudez o de sobrevivencia por la muerte del cónyuge, y además de eso está recibiendo una pensión por la AFP, dado que en su vida, o sea, tuvo una vida laboral donde cotizó y acumuló ciertos recursos. Y eso también, como ya tiene la edad, le dio derecho a una pensión. Entonces está cobrando una pensión autofinanciada con sus propios recursos y además está cobrando una pensión de sobrevivencia. También dentro de las pensiones que se consideran para calcular la pensión base están las eventuales pensiones que pueda estar recibiendo por la ley de accidentes del trabajo, alguien que producto de su trabajo sufrió una enfermedad invalidante y entonces está cobrando una pensión por la ley del trabajo, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y también se suman las pensiones que puede estar percibiendo por el sistema antiguo, por el IPS, el Instituto de Previsión Social. Entonces, ¿cómo entro yo para calificar si cumplo uno de los requisitos para acceder a la PGU, que es el del monto de la pensión base, es justamente considerando esto que acabamos de definir? Con el monto de mi pensión base, yo postulo. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa con los que no están pensionados? Bueno, la PGU no obliga a que alguien esté pensionado. De hecho, la pensión garantizada universal es un beneficio para toda persona en Chile que cumpla 65 años. Después, vamos a ver en base o sea, después se analizará si cumple el resto de los requisitos que ya hemos mencionado casi majaderamente acá, para acceder a ella o no. Pero no es requisito estar percibiendo ya una pensión. En todo caso, si no está percibiendo una pensión, se va a asumir que cobra una pensión financiada como una renta vitalicia, ¿m? Que cobra una pensión que se calcula como una renta vitalicia según el ahorro que pueda tener en su FP si es que no se ha jubilado. Si no tiene ningún ahorro, bueno, en ese caso lo más probable es que tenga acceso a los 214.296 pesos, que es el valor actual de la PGU. Ah, la PGU, ojo, es un beneficio que se financia, o sea, que se reajusta todos los años en el mes de febrero y se reajusta según el IPC acumulado en el año anterior. Si ese IPC fuera negativo, entonces se va a considerar para el cálculo el periodo anterior, de tal manera de lograr determinar un IPC positivo que incremente para ese año entonces el monto de la pensión garantizada universal. Y bueno, ¿dónde solicito la PGU? Hasta ahora parece bastante interesante, ¿m? El beneficio, dado que solo hay que tener 65 años, que no es poco en todo caso, pero hay que tener la edad. Pero ¿dónde la solicito? Principalmente en el sitio web de Chile Atiende, que es www.chileatiende.cl. Se requiere clave única y aquí vuelvo a dar una recomendación que di hace algunos días, es que quien no tenga su clave única, que la solicite. Se solicita en el registro civil, se puede hacer solicitar el trámite por internet, tomar la hora, asistir directamente a la oficina del registro civil, pero eh, hay que tener clave única hoy día porque la mayor parte de los beneficios sociales
para postular a ellos exigen tener clave única. Incluso para solicitar información de los beneficios, si es que uno califica para esos beneficios, requiere la clave única. Bueno, pero si alguien a lo mejor no quiere meterse en el mundo de la Internet o no tiene tanta expertise, como dicen, en Internet y no se maneja con la web, bueno, puede hacerlo presencialmente también en las oficinas de Chile Atiende, en cualquier sucursal, llamando también, hay un número que es el 101, puede hacer consultas previas, hay incluso las consultas por videollamada, puede consultar en la municipalidad donde reside, si esta municipalidad tiene un convenio con el IPS para la entrega de esta información, o también puede hacerlo si es que ya está cobrando una pensión en su AFP o en su compañía de seguros, dependiendo de dónde esté cobrando. El ciclo de la solicitud gráficamente es el que aparece aquí, que ya lo expliqué en palabras, y una pregunta interesante que puede surgir es, ¿qué pasa si sigo trabajando? Bueno, ¿tengo derecho a la PGU? Antes dijimos que no se requiere estar pensionado para acceder a la PGU siempre que se cumplan los requisitos, y tampoco se requiere que no esté trabajando. O sea, una persona puede estar trabajando y tener acceso o derecho a la PGU siempre que cumpla con los otros requisitos. Y si no lo cumple en un momento determinado, puede ser que lo cumpla más adelante. Por lo tanto, el derecho a postular a la pensión garantizada universal no se pierde. No se pierde porque en un momento determinado no se estén cumpliendo los requisitos. Si la solicitud es rechazada entonces por no cumplimiento, bueno, exactamente lo mismo. Puedo presentar mi solicitud más adelante si es que mis condiciones socioeconómicas han cambiado. ¿Mm? Y eso es lo que les voy a contar acerca de la PGU. Muchas gracias, Francisco. Otra vez muy clara, muy precisa la explicación sobre la pensión garantizada universal esta vez. Recordarles a todos que este es un proyecto que realiza la empresa social Sofan, una empresa social de triple impacto que está ubicada en la región de Ñuble, y desde la región de Ñuble desarrollamos este proyecto junto con el Fondo para la Educación Previsional FEP, que es administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Les encargamos, si tienen alguna consulta, si quieren preguntar algo, les quedó una duda, mientras pueden responder la encuesta de salida. Les voy a contar aquí que nosotros desarrollamos un sitio web que todavía está siendo complementado con las grabaciones de los webinars que estamos realizando. Francisco, voy a compartir pantalla. ¿Saco esta? Sí, sí. Quiero mostrarles, denme un segundo, voy a contarles que el sitio web que nosotros desarrollamos, denme un segundito, sitio web que nosotros desarrollamos es innovaprevisión.cl, y está aquí, voy a compartir pantalla. Innovaprevisión.cl, ustedes pueden ingresar, van a encontrar distintos materiales que tienen que ver, como les comentábamos al principio, con la seguridad social y el sistema previsional chileno, qué formas de protección realiza el Estado para las personas que viven y trabajan en Chile, que aportan al desarrollo de esta sociedad, al crecimiento de nuestro país. Es un proyecto financiado por el Fondo para la Educación Previsional FEP. Tenemos videos, hay archivos de audio, hay trípticos y volantes a los que pueden acceder. Además, tenemos un simulador de pensiones para que desde ya comiencen a ver con cuánto se van a pensionar cuando llegue aquel día, cuando soplen las velitas de los 60 o 65 años, si es que en ese momento van a querer pensionarse. Y además nosotros en este sitio web vamos a cargar las evaluaciones que desarrollamos y todos los videos webinar que hemos desarrollado hasta ahora. Todo lo que se ha creado con este proyecto va a quedar alojado en este sitio web para que lo revisen, lo compartan y puedan tener un poco más de información sobre temas de seguridad social y sistema previsional chileno.
Les agradecemos contestar la encuesta de salida y si alguien tiene alguna pregunta también puede levantar la mano disponible en el chat y si no, le damos las gracias por habernos acompañado hoy día. Un webinar preciso, media hora estuvimos aquí acompañados. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Vicente, por estar otra vez interpretando nuestras actividades. Nos encontraremos en una próxima ocasión y estos videos también van a quedar en YouTube para que puedan acceder y compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chau, chau. Chao, hasta luego.